Un tema principal en Pillars es el liderazgo. Estás llamado a ser un líder, lo que significa que vas a interactuar con personas. Es muy importante como líder que construyas con las personas adecuadas. No estás llamado a construir con todo el mundo, estás llamado a construir con las personas correctas. Pero esto es lo importante que hay que recordar. No se trata de encontrar a las personas adecuadas, sino de hacerlas crecer. Es tu responsabilidad. De hecho, de eso se trata el liderazgo. Hacer crecer a las personas para que sean las personas adecuadas, con las que construir juntos en el ministerio. Y se nos da una imagen en el Antiguo Testamento sobre las características, los rasgos de las personas correctas con las que edificamos y nuestra responsabilidad de formar a nuestro equipo para que sean ese tipo de personas. Esa imagen se nos presenta en la historia de Gedeón. En la historia de Gedeón, el enfoque siempre está en Gedeón. Pero durante los próximos minutos, quiero que te concentres en el ejército de Gedeón. No en Gedeón mismo, sino en los 300 hombres que formaban parte de su ejército y en el proceso por el cual Dios llevó a Gedeón y a estos hombres para que fueran las personas adecuadas con las que Gedeón serviría, trabajaría y lucharía. Cuando observas al ejército de Gedeón, te das cuenta de que estos hombres tenían 4 características. Creo que son estas 4 características las que debemos cultivar en nuestra gente, para que sean las personas adecuadas con las que construir. La primera característica es que esos 300 eran muy responsables. La historia de Gedeón es que hay un ejército enemigo que va a atacarlos y necesitan luchar contra ese ejército. Así que se hace un llamado a todos los hombres para que salgan a pelear. Y llegan decenas de miles de hombres, pero la gran mayoría de ellos se va por miedo. El miedo les impide seguir adelante. Y sin embargo, los que se quedan tienen ese sentido de responsabilidad ante lo que Dios los está llamando a hacer. Hay personas en nuestro mundo, personas en nuestros ministerios, a quienes muchas veces el miedo los detiene. Eso les impide asumir responsabilidades y ser usados por Dios como parte de nuestro equipo y en lo que Dios quiere lograr. Al igual que los miles que abandonaron a Gedeón, las personas en nuestros ministerios se van, pero no se van físicamente. Se van al no asumir la responsabilidad. Harán el trabajo que les has pedido, pero no asumen la responsabilidad de ese trabajo. Y parte de tu responsabilidad como líder al desarrollar a las personas correctas es pasar de que la gente simplemente te apoye a ti y a tu visión, a que hagan propia la visión, a que asuman la responsabilidad de esa visión. La manera en que tú como líder puedes ayudar a esas personas a hacer ese cambio es conectándolas, no con el programa, ni siquiera con el ministerio, sino conectándolas de corazón con las personas a las que estás alcanzando. Muchas veces, como líderes, cuando reclutamos personas que van a construir junto a nosotros, las imaginamos alrededor de nuestra institución, las imaginamos alrededor de nuestro programa. Tratamos de lograr que se vuelvan leales a nuestro programa y a nuestra institución, pero en realidad es por las personas a las que estamos alcanzando, por quienes necesitamos que sientan compasión. Porque si sienten compasión y una causa por las personas a las que estamos alcanzando, entonces asumirán la responsabilidad de eso. Jesús no tuvo miedo cuando fue a la cruz. Él no dudó. Él no se fue como muchos de los hombres en la historia de Gedeón. Él fue a la cruz porque estaba conectado con las personas a las que estaba alcanzando a través de la cruz. Como líderes, nuestra principal responsabilidad para poder llevar a las personas a un lugar de gran responsabilidad y apropiación de la visión es conectarlas con la gente. Imagina que estoy caminando junto a un río caudaloso y en ese río caudaloso mi hija cae al agua. No dudaría ni un momento en lanzarme a ese río caudaloso para salvar a mi hija. Todo, el miedo desaparecería. Ni siquiera pensaría en el miedo a perder mi vida porque es mi hija la que está en el río caudaloso. Voy a saltar e intentar salvarla. Pero, ¿qué pasaría si no fuera mi hija? ¿Y si fuera el perro de mi hija, su mascota, la que estuviera en el río?
Dudaría. Me pondría a pensar, ¿la mascota, mi vida, realmente vale la pena? Es mi conexión, mi amor, mi corazón por mi hija, lo que elimina el miedo. Nuestra responsabilidad, tu responsabilidad como líder, es desarrollar a tu gente para que estén conectados con las personas. A menudo nos frustramos con nuestra gente porque no son lo suficientemente leales, no asumen suficiente responsabilidad, pero no hemos hecho bien nuestro trabajo porque intentamos que sean leales a nuestra institución o programa, cuando en realidad necesitamos que sean leales a las personas que estamos alcanzando. Si tienen ese sentido de lealtad, conexión, pasarán de apoyarte a adueñarse de la visión. El ejército de Gedeón tenía una segunda característica: eran increíblemente perspicaces. En esa historia que puedes leer, Dios le pide a Gedeón que les haga una prueba a los hombres para identificar quiénes deben estar en el ejército, y es una prueba muy intencional. Es la forma en que beben el agua. Si simplemente ponen la cara en el agua así, entonces no pueden mantenerse conscientes de lo que sucede a su alrededor. Pero si recogen el agua con las manos así, entonces permanecen atentos. Y la prueba de Dios para estos hombres es quién se mantiene consciente de lo que sucede a su alrededor. ¿Quién no pierde de vista eso? La segunda característica del ejército de Gedeón, una característica que necesitamos en las personas que estamos formando y que construirán con nosotros, es que deben tener una conciencia discernidora. Debe haber discernimiento. Muchas veces, las personas que trabajan con nosotros en nuestros equipos están muy ocupadas y aplaudimos lo ocupadas que están y lo activas que son. Pero tal vez deberíamos cambiar un poco y no solo querer que estén ocupados y activos, sino que estén conscientes, espiritualmente conscientes de lo que Dios está haciendo. Porque si están espiritualmente conscientes de lo que Dios está haciendo, entonces pueden fluir mucho más en eso. Muchas veces, las personas que nos sirven a nosotros y a nuestro ministerio no ven el discernimiento como parte de su trabajo. Ellos solo ven su trabajo como sus tareas y están muy ocupados cumpliendo con esas tareas. Y a veces están tan ocupados haciendo su tarea que se pierden de lo que está sucediendo a su alrededor y de las oportunidades que hay a su alrededor. Su objetivo es solo cumplir con su tarea, no tener un sentido de lo que Dios está haciendo ni de las personas a las que están alcanzando. ¿Cómo puedes, como líder, ayudar a tu gente a crecer para que puedan tener esta cualidad de discernimiento? ¿Qué necesitas hacer para ayudarlos a desarrollar eso y crecer en esta área? Bueno, el discernimiento debe darse en dos áreas. Primero, deben tener discernimiento sobre sí mismos. Deben ser conscientes de su identidad, sus debilidades, su orgullo, sus inseguridades. Personalmente creo que la mayor cualidad de liderazgo que alguien puede tener no es la fe, no es la visión, no es el coraje. La mayor cualidad de liderazgo que alguien puede tener es la autoconciencia. Cuando sabes quién eres en Cristo, cuando conoces tus fortalezas, cuando conoces tus debilidades, cuando sabes cuál es tu don y cuándo floreciste para bendecir, cuando sabes cómo desarrollarte y crecer, cuando eres consciente de ti mismo, estás en una posición para que Cristo te use. El ejército de Gedeón, que bebió de la manera correcta, ellos eran muy conscientes. Y necesitas hacer que tu gente crezca primero en autoconciencia, lo que significa que los guíes a momentos de reflexión honesta. ¿Cómo están? ¿En qué están pensando? ¿Qué está pasando en su corazón? ¿En lo que respecta a su ministerio y sus vidas? Y mientras más puedas ayudarlos a crecer a través de la reflexión y la conversación sobre la autoconciencia, mejor los posicionas para que sean las personas con las que quieres construir. Pero más allá de la autoconciencia, está el tema de ser consciente de las personas que te rodean, de ser consciente de las personas a las que sirves, de ser consciente de las personas que están en tu público objetivo del ministerio. Tienes que hacer que tu equipo crezca en la conciencia de las personas. Puede que tengas miembros del equipo que estén involucrados en recibir o enseñar a grupos de personas. Cuando entran en ese momento de ministerio,
¿Son conscientes? ¿Pueden leer el ambiente? ¿Pueden entender lo que está sucediendo? ¿Son capaces de responder a eso? Hay un gran versículo en el Antiguo Testamento que dice que los hombres de Isaacar discernían los tiempos y sabían qué hacer. Los hombres de Isaacar eran una tribu y esta tribu tenía líderes que estaban conscientes de lo que ocurría y sabían cómo responder. Y muchas veces nuestros voluntarios y líderes, si no están conscientes, simplemente siguen adelante con el programa, no saben cómo responder. Pero necesitas darles la oportunidad de crecer en su conciencia practicándolo. Si tienes voluntarios que van a participar en un programa de ministerio, antes de que entren, pasen un tiempo juntos, oren juntos, hablen sobre la importancia de entrar en esto con conciencia. Estemos atentos a cómo se sienten los niños, estemos conscientes de lo que tienen en mente y les das la oportunidad de practicar el acto de discernimiento. Y cuando el evento termina y regresan para hacer una especie de retroalimentación, preguntas: ¿de qué te diste cuenta? ¿Qué discerniste? ¿Fuiste preciso? ¿Lo notaste? ¿Viste cómo respondió esta persona a la pregunta? ¿Viste cómo esta persona entregó y recibió el folleto, pero como que no con gratitud? Enséñales a través de la práctica, cómo discernir, tanto estando conscientes de sí mismos como de los demás. El ejército de Gedeón asume la responsabilidad de ello. Ellos eran discernidores y estaban conscientes de lo que sucedía. Luego está este tercer rasgo del ejército de Gedeón, que es muy importante para nosotros, con nuestros líderes, para que podamos construir junto a ellos. Y ese es el rasgo de la fe. Dios, como lo hace a menudo, cuando los 300 están reunidos a través de Gedeón, da instrucciones de que estos soldados no obtengan grandes armas. No tendrían grandes recursos. Reciben una antorcha, una vasija de barro y cuernos. Lo que reciben ciertamente no es suficiente para destruir al enemigo, pero Dios quiere llevarse la gloria y está posicionando a estos 300 hombres de manera que tengan que confiar en cómo Dios está obrando. Como líder tendrás personas que servirán contigo, estarán en tu equipo. Y muchas veces como líderes solo nos enfocamos en si son fieles. Son leales, pero en el ejército de Gedeón, Gedeón no solo necesitaba 300 hombres fieles, necesitaba 300 hombres llenos de fe, soldados, que tuvieran la fe y la confianza en lo que Dios estaba haciendo y en cómo Dios iba a obrar. Construirás con las personas correctas cuando esas personas tengan fe. Pero tu trabajo como líder es llevarlas a ese lugar de fe. ¿Cómo se ve eso realmente? Jeremías 17:7-8 nos da una idea de eso. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en Él. Haz que tus líderes crezcan para ver a Jesús como su fuente, ni siquiera a ti, ni siquiera al recurso, sino a Jesús. Jeremías continúa: será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. Es una imagen de seguridad. Tendrán seguridad. El ministerio es difícil. Tus líderes atraviesan momentos desafiantes y cuando surgen dificultades, muchos de nosotros hemos experimentado que algunos miembros del equipo se van, pero si tienen fe, si están llenos de fe, no solo son fieles, entonces tendrán seguridad. Jeremías continúa en el capítulo 17, versículos 7 y 8. No, teme cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes. Jeremías está diciendo: escuchen, cuando hay dificultades, conflictos, cuando hay fuego, aún así son fructíferos, siguen siendo abundantes. Esto es lo que no necesitamos construir con las personas adecuadas, pero las personas tienen que crecer hasta llegar a ese lugar de estar llenos de fe. Tenemos que guiarlos hasta ese lugar de estar llenos de fe. Jeremías termina su pasaje diciendo: no se preocupa en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. ¿No sería increíble tener miembros del equipo que siempre sean fructíferos? Eso se logra cuando están llenos de fe. ¿Cómo haces que las personas pasen de ser fieles a estar llenas de fe?
Tienes que invitarlos a ayudar a crear los programas y proyectos ministeriales en los que estás involucrado, no solo a servir. Muchas veces como líderes nosotros creamos todo, creamos todos los programas y luego pedimos a las personas que sirvan solo como voluntarios. Y como solo están sirviendo como voluntarios, no asumen la responsabilidad, no son conscientes de haber discernido y ciertamente no están en una posición de fe porque no lo han creado. Pero cuando invitas a las personas a ayudar a crear, es más probable que formen parte de algo que han ayudado a crear. Ahora tienen que confiar en Dios. Ahora tienen que depender de Dios de una manera increíblemente importante. Muchas veces creamos una zona de confort para que nuestra gente sirva, haciéndolo todo tan fácil para ellos, pensando que eso realmente les ayuda a ser mejores servidores. Cuando en realidad lo que necesitan es lo que yo llamo una santa incomodidad. Necesitan trust, tener esa incomodidad que los lleva a estar de rodillas, donde Dios tiene que manifestarse, donde su participación en el ministerio va más allá de su capacidad y Dios no les ha dado suficientes recursos, como el ejército de Gedeón. Cuando llevas a las personas a un lugar donde existe este descontento santo, donde están un poco incómodos, donde están un poco nerviosos, esas son las personas con las que puedes construir porque ya no se les mide solo por si son fieles. Ahora los estás midiendo por si están llenos de fe. Y una parte fundamental de eso es ayudarlos a establecer expectativas sobre lo que hará el ministerio, mientras ellos ayudan a crear. Lo que ese ministerio será, invítalos al proceso de diseño y los posicionarás en un lugar de fe. Esas son las personas con las que quieres construir, pero tienes que llevarlas a ese lugar. Así que aquí está el ejército de Gedeón. Ellos son responsables. No solo apoyan, lo hacen suyo. Son personas con discernimiento. No solo están ocupados haciendo la tarea, sino que son conscientes de lo que sucede en el espíritu y fluyen en eso. Tienen fe. No solo son leales y fieles, sino que tienen expectativas y están llenos de fe. Tú, como líder, has llevado a tu equipo a ese lugar. Pero hay una última característica en la historia de Gedeón. Dice que cuando el ejército estuvo listo para la batalla, cada hombre se paró donde debía estar en su lugar. Y es una imagen de 300 soldados convirtiéndose en un solo ejército. 300 individuos convirtiéndose en un solo equipo. La cuarta característica que necesitamos al construir con las personas correctas es la unidad. No muchas personas, sino un solo pueblo. A menudo, como líderes, estamos ansiosos por reclutar más y más personas y medimos el éxito de nuestro reclutamiento y movilización por la cantidad de personas. Pero en la historia de Dios con Gedeón no se trataba de la multitud. De hecho, Dios redujo el número de 32,000 a 300. Pero luego fueron esos 300 los que se convirtieron en un solo pueblo y la unidad se vuelve sumamente importante. Muchos de nosotros, como líderes, hemos visto cómo, cuando no hay unidad, esas fracturas son sumamente perjudiciales pues, para el ministerio y para el éxito. Construimos con las personas correctas cuando hay unidad, pero no llegan ahí de manera natural. Tienen que crecer hasta alcanzar eso. Ahora, la unidad puede entenderse en dos dinámicas. Existe la unidad en el espíritu del reino y luego está la alineación. La unidad es el espíritu del reino donde Jesús dice que sean uno para que el mundo crea. Todos somos uno. Todos somos cristianos. Y tenemos esta unidad en la que nos afirmamos, nos amamos y nos apoyamos mutuamente, pero luego está la unidad que es alineación. Esa es la unidad en tu equipo, en tu ministerio, para tu propósito. Esa es la parte de la alineación. Eso es a lo que tienes que llevar, a tu gente. Muchas veces solo definimos la unidad cuando estamos formando líderes por corazón y alma, cuando en realidad necesitamos definirla por la alineación que existe. Y tu trabajo es
Llevar a las personas a una alineación en la que entiendan cuál es su papel y cómo encajan. La mano, la rodilla, el ojo, todos trabajando juntos. Cuando puedes mostrarles cómo encajan juntos, entonces hay una unidad de alineación. Cuando lo que intentas lograr, como el ejército de Gedeón, está todo posicionado de la manera correcta, entonces su medida de ese éxito es juntos, como uno solo, que está ahí. Responsabilidad, discernimiento, fe, unidad. Esas son las personas correctas con las que construir, pero tu trabajo como líder es llevar a tu gente a esas características. Esas características me recuerdan al propio Jesús. Él era responsable y asumió la misión. Tenía discernimiento de todo lo que estaba sucediendo. Tenía tal fe en el Padre para obrar a través de su muerte y resurrección. Y, en última instancia, Él fue quien trajo la unidad por medio de su gloria. Mira estas características y deja que definan tu papel de liderazgo. No solo deseándolo, no solo esperando que suceda, no solo hablando de ello, sino con gran intencionalidad, guiando a tu gente para que crezcan hacia estos roles y así tengas a las personas correctas con las que construir.